El pasado del partido es tan rico que muchas veces nos da el temor de no sentirnos dignos de ellas. Nos da una cierta temor de que todo tiempo pasado fue mejor. Ello puede, por lo tanto, ser el lado negativo de recurrir a la historia. Hacer un viaje al pasado siempre es bueno como forma de reconocernos, pero quedarnos a vivir en él puede ser algo paralizante. Entonces, ¿para qué sirven 177 años de historia? Sirven para buscar los hilos conductores, el pensamiento matriz. De alguna manera, todos sabemos, lo hemos escuchado alguna vez, que hay un imprinting cada vez que hay un nacimiento, que la madre en ese lazo íntimo con un bebé genera una sensación y una serie de elementos que acompañan a toda la vida a esa persona. Con nuestro partido político existe lo mismo. Tuvimos un imprinting con el nacimiento de la patria, en un lejano 1836, y que han sido los hilos conductores, y que vale la pena tenerlos como referentes de las conductas, de las trayectorias y la razón de ser de este partido. Se puede resumir en pocos, pero centrales, que son los carriles por los cuales ha corrido estos 177 años de historia. Nacionalismo, americanismo, antiimperialismo, republicanismo, que de alguna manera es el resumen institucional de defensores de las leyes, y como colofón de todo ello, una concepción liberal de la sociedad, del mundo, de las instituciones, de la vida, de la economía. Nacionalismo que desde siempre se sintió como una referencia al terruño, pero no un nacionalismo xenófobo, no un nacionalismo cerril, sino un nacionalismo inclusivo. Wilson gustaba decir que en este país de 3 millones de personas somos una comunidad espiritual. Renan lo definía como el querer vivir compartido. Y eso es, sin agresión, sin pedantería, la concepción de un nacionalismo criollo nuestro. Americanismo porque es un destino manifiesto, no es una moda ideológica al vaivén de los gobernantes. El americanismo es una necesidad geopolítica del país, pero para ser encarrilada, encaminada, pensada y estructurada en serio. El partido siempre lo ha hecho en esos carriles. Desde 1836, en un entramado con las Provincias Unidas del Río de la Plata, al Urupabol de los primeros gobiernos nacionalistas, aquel eje vertebrador que recorría Uruguay, Paraguay, Bolivia para generar un corte estratégico del país, hasta el nacimiento del Mercosur, ahora derivado en otras concepciones que nada tienen que ver con un marco real de americanismo o de integración real. Antiimperialismo, porque el antiimperialismo está en la matriz del partido y no es un antiimperialismo agresivo, sino que es simplemente como reafirmación del nacionalismo y defensivo cuando somos atacados. Nos pasó en 1836 con Francia y con Inglaterra, nos pasó luego con el episodio de la instalación de las bases norteamericanas, nos pasó con el Imperio de Brasil, cuando las ruinas de Paysandú vieron los efectos de esa invasión. O sea, el antiimperialismo es una cuestión realmente de no ser sujeto ni peón de un tablero de ajedrez de poder que manejan otros, sino simplemente gestores de nuestra propia dignidad. Vaso pequeño, pero bebemos en él, decía Herrera. Después, el republicanismo y el liberalismo, porque son el aire que respiramos. Es imposible concebir a un blanco en el espacio natural de su vida, de su desarrollo espiritual, emotivo, si no es en el marco de las instituciones. Defensores de las leyes, que no significa inmovilidad de las leyes. Defensor de las leyes significa entender la democracia como un juego de institución que se cristaliza en leyes, que obviamente tienen que tener su variación, su cambio, es producto natural de las evoluciones de la sociedad. Por lo tanto, defensor de las leyes no es defensor del status quo, sino es defensor de las instituciones. Tampoco debemos olvidar que dentro de este marco, el nacionalismo de sus raíces tuvo una agenda social.
Oribe lo hizo con el primer sistema de pensiones a las viudas de los combatientes de la guerra de la independencia. Lo hizo también cuando creó la Universidad de la República. Lo hizo también cuando dio la libertad a los esclavos en este país, la verdadera abolición de la esclavitud del gobierno del Cerrito que acaparó a todo el Uruguay. Entonces, por lo tanto, ¿qué es esa herramienta pasado para nosotros hoy? Debe ser convocarnos a ser removedores, porque el partido cada vez que fue removedor triunfó, cada vez que fue removedor impuso agenda, aún a veces en la derrota militar o en la política, como pasó. Hay que ser audaces a que las nuevas generaciones de nuestros dirigentes políticos tengan la capacidad de ser audaces, sin temor a la ruptura, sin temor a la provocación, sin temor a generar incomodidad. Pensar la sociedad en un canon diferente para demostrar que hay un país posible que no es el que vivimos. Para ello el partido tiene una gran tarea que desarrollar, que es sumergirse en la realidad, abrirle las puertas a la sociedad, a los más vastos rincones, atender a todos los sectores, dar espacio a todas las minorías, porque el partido es la lucha de las minorías, sean estas económicas, sociales, raciales, sexuales o políticas. Esto es lo que creemos que tiene que ser, de alguna manera, el espacio de la apertura, sumergirnos en la sociedad, permitir que ella entre, impregnarnos, tener la capacidad de dar respuesta a cada necesidad. El partido no puede ser una concepción monócroma, sino polícroma de cómo se responde a la realidad.